Buenas, nos volvemos a encontrar, ahora sí en la regla número 6. Las cosas invisibles de Dios son entendidas por medio de la creación. Las cosas invisibles de Dios son entendidas por medio de la creación. Cada cosa de la creación nos enseña la Biblia. Eso pensémoslo bien. Cada cosa de la creación nos va a estar enseñando algo acerca de la Biblia. Cuando levantes la vista, mires al cielo, mires los árboles, mires donde mires, Dios hizo cada cosa con propósito y ahí en cada cosa dejó una muestra o un testigo de quién es Él. ¿Sí? Dice Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, o sea, es eso de ser Dios, se hace claramente visible a través de la creación. Entonces acá lo que Dios está haciendo con este pasaje es abriéndonos un abanico de posibilidades para poder conocer a Dios, ¿sí? Lo vamos a ver en cada aspecto de la creación, cada aspecto, desde las plantas hasta los animales, el cielo, cada aspecto vamos a ver un testigo de Dios en cada cosa creada. Y vamos al primero. Primero los cielos físicos. Primero el sol, dice Malaquías capítulo 4 versículo 2, el sol nos va a dar una muestra muy clara, ese testigo que está puesto, que cada día está saliendo allí, cada mañana sale el sol ahí, nos va a mostrar un testigo de lo que es Dios. Dice Malaquías 4:2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Fíjense, acá tenemos varias cositas, no solamente el sol, está hablando del sol de justicia, pero también habla que en sus alas traerá salvación, un sol pero que tiene alas, medio extraño, pero es la creación de Dios. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Becerro nos va a mostrar mucho de Dios allí. Si ustedes van a internet, tal vez, o a un diccionario o a una enciclopedia y empiezan a investigar acerca de los becerros, van a ver qué lindas similitudes tiene, tal vez con la creación de Dios, con Dios mismo, o tal vez con los siervos de Dios, ¿sí? Muy bien, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no se puede tocar, fíjense, así como el sol no se puede tocar. Dice, Dios es espíritu y no se lo puede tocar porque es espíritu. El sol no se lo puede tocar, ¿sí? Cuando estamos viendo el sol, no estamos viendo el sol, sino que estamos viendo los rayos del sol que reflejan a nuestros ojos. Dice Juan 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Y vamos a otro pasaje en Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Ahora, hay rayos que nos llegan a nosotros, que se ven y no se sienten. Y hay rayos que se sienten y no se ven, como el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo no se ve, pero sí lo podemos palpar. Bueno, así es algunos rayos de sol que llegan a nosotros y no lo podemos ver. Nadie puede llegar al sol, pero podemos apreciar cómo es por medio de la manifestación visible por esos rayos. Así como Cristo, Dios encarnado, para que podamos entender cómo es Dios, ¿sí? Entonces el sol es un cuadro de Cristo. Cantar de los Cantares dice en el capítulo 6, versículo 10, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna? Entonces acá vemos otro cuadro, la luna. ¿Cuadro de qué será? La luna es cuadro del creyente. Entonces, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna? Génesis 1:14 dice acá, cuando Dios estaba ahí creando los cielos, dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Entonces tenemos dos lumbreras, una grande, una para señorear en el día, y la otra, un poco más chica, para señorear en la noche. Fíjense, Cristo dijo, mientras tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea que el día estaba ahí, pero la noche viene cuando Cristo no está con nosotros. Estamos en la noche, y cuando Él está, estamos en el día. Entonces acá está hablando del sol de justicia, ya por Malaquía, como estuvimos viendo al principio, es este cuadro de Cristo. Y fíjense qué interesante, dice que la lumbrera menor la puso para señorear en la noche. Y hoy el mundo vive en la noche, y la única luz que este mundo tiene en la noche es la luz de la luna, ¿sí? Y bueno, después hay varias condiciones climáticas que pueden mostrar o no la luna, ¿sí? O tal vez el tiempo, tal vez vamos a ver poco de la luna por diferentes estados de la luna. Entonces esto nos va mostrando un montón de condiciones que pueden estar pasando cuando la luna está alumbrando en la noche, ¿sí? Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que ahí nos deja claro que somos un cuadro así como de la luna, somos luminares en este mundo. Nuestra responsabilidad es ser luz en este tiempo de noche, como la luna que no tiene luz propia. Interesante. La luna tiene una luz muy especial que viene reflejando la luz del sol. La luna es una roca muerta. Como nosotros que vivimos en Cristo, no tenemos luz propia. Reflejamos solamente la luz de Cristo, así como la luna refleja la luz del sol. Interesante. La luna tiene manchas, si vos la ves,
si te pones si te detenés a mirar la luna, vas a ver qué iluminada que está, pero si prestas mucha atención, vas a ver manchas, ¿sí? Así como nuestras vidas tienen manchas. Pero mientras que más brillamos por la luz del sol, por reflejar a Cristo, tal vez esas manchas pueden llegar a pasar desapercibidos, porque reflejamos a la luz de Cristo, ¿sí? Tenemos después las estrellas. Las estrellas son cuadros de ángeles, de mensajeros. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a observar algunos estados del sol o los eclipses lunares, ¿sí? Un eclipse lunar es cuando está la Tierra en el medio, el Sol en un lado y del otro lado la Luna. La Tierra, que está en el medio, se interpone entre el Sol y la Luna, ¿sí? Y cuando pasa esto, la Luna no puede reflejar la luz del Sol, porque en el medio está la Tierra. Eso es un eclipse lunar. Entonces, cuando permitimos que el mundo esté entre el Sol o entre Cristo y nosotros, es posible que no podamos reflejar la luz de Cristo. ¿Se pueden dar cuenta cómo la misma creación, cómo este eclipse puede de algún modo dejar un testigo de cómo debe vivir el cristiano para poder reflejar la luz de Cristo? Si el mundo se interpone entre Dios y nosotros, es muy posible de que podamos dar poca luz, ¿verdad? Ahora después existe el eclipse solar, que es cuando está el Sol, después está la Luna y después el mundo. Cuando la Luna se interpone entre el mundo, entre el mundo y la Tierra, ahí se produce el eclipse solar. Es decir, cuando nosotros queremos brillar más que el mismo Dios, cuando queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, que por ahí pueden muchos tener muchas capacidades, pero es posible que en esos momentos nosotros no reflejemos la luz de Dios, ¿sí? Así como la luna no puede reflejar la luz del sol porque se interpone entre la tierra y el sol. Después tenemos los árboles, ¿sí? Y los árboles, a través de toda la Biblia, vas a ver que representan a los hombres. Dice Salmos 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces acá David en el Salmo 1 nos está comparando con ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque cada árbol que aparece en la Biblia, algo tiene que ver con el ser humano, con el hombre, ¿sí? Fíjense, siempre nosotros vamos a estar tocando en cada una de las reglas esto que en algún momento tocamos en una de las reglas, que es: la Biblia no es difícil de entender. Nosotros la hacemos difícil al no creer lo que dice. Si se necesita un teólogo para poder entender la Biblia, es muy posible que no sea importante lo que dice esa porción de la Biblia, ¿sí?
lo vuelvo a decir, si hace falta un teólogo para entender algún aspecto, algún párrafo de la Biblia, es muy probable que no sea tan importante. Porque Dios ha puesto en la Biblia conceptos tan claros, ha puesto en la Biblia su creación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el campesino, analfabeto o apenas que puede leer, si ese campesino, o sea, una persona muy simple, no puede entender algo de la Biblia, es que no es importante. Y les voy a hacer reflexionar en algo importante. Donde vas a aprender más la Biblia es tal vez al lado de personas que viven en el campo, que están en contacto con la naturaleza, que saben cómo funcionan algunas cosas que por ahí, por estar viviendo en la ciudad, ni entendemos. Entonces, cuando estos campesinos o agrarios, los que trabajan en el campo, puedan estar trabajando la tierra y ellos pueden entender cómo es que se va produciendo, qué sé yo, tal vez un sembrado, y cómo hay que mantenerlo, cuidarlo, como para después tener su fruto. Ellos, con su experiencia en la naturaleza, pueden llegar a explicar la Biblia. Podés aprender más de ellos que de un teólogo, ¿sí? Que de un egresado de las mejores facultades religiosas, ¿sí? Fíjense qué interesante el tema de los árboles. Los árboles reciben su alimentación del sol y casualmente del agua. Qué interesante. Nosotros somos alimentados de la palabra de Dios y del sol de justicia. Interesante, ¿verdad? Daniel 4 vemos a un tipo del anticristo aquí presentado en un árbol. Dice Daniel 4:20, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, aves, cuadro de los demonios, ¿sí? Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es pues, 4:24, esta es pues la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierbas del campo te apacentarán como a los bueyes, y en el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Entonces vemos acá un árbol muy interesante, donde nos muestra a un hombre, a un cuadro del anticristo, en este caso. En Marcos 8:22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego, hablando de Cristo, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Muy bien, recién dijimos, las aves del cielo hacen nido en las ramas de los árboles, ¿sí? Las aves
tipo de los demonios, si no tenemos cuidado de las aves, ellos pueden llegar a ser nidos, ¿no?, en nuestras ramas, nidos en nuestro corazón. Pueden llegar a poner mentiras en nuestras vidas, ¿sí? Alguien dijo, bueno, no puedo evitar que las aves revoloteen, pero sí puedo evitar que hagan nido. Efesios 4:14 dice, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y por ahí los vientos mueven los árboles para un lado y para el otro, y habla de vientos como vientos de doctrina. Entonces vientos, entendemos que ahí vemos enseñanzas, doctrinas, pero que no son tan buenas porque te llevan para un lado y para otro. Los árboles ilustran entonces el ciclo de la vida. Cada año, cada otoño, cada árbol muere, ¿sí? Vemos los árboles que se le caen las hojas, pero resucitan en la primavera con hojas verdes y luego dan su fruto. Qué interesante. Y luego después dan su fruto para morir. Hay árboles que por su clima están siempre verdes, como leímos allí por Salmos capítulo 1, que están siempre junto a corrientes de agua, plantado y que su hoja no muere, que siempre está verde. Y si nosotros estamos verdes, siempre en Cristo, siempre estamos alimentados en la corriente de la palabra de Dios, de las aguas de la palabra de Dios, es muy posible que vamos a estar siempre reverdecidos. A Cristo se lo compara con un árbol, un manzano. En Cantares 2:3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su sombra fue dulce a mi paladar. Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Se dan cuenta? Que somos comparados con árboles vez tras vez en la Biblia. Entonces allí vamos a encontrar mucha enseñanza si nos ponemos a analizar un árbol y lo miramos y vemos cómo es que ahí está el árbol creciendo, moviendo sus hojas, y cuando mueve sus hojas da la sensación tal vez de que está de algún modo dando alabanzas a Dios y cosas así. Interesante, ¿verdad? Mateo 12:33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce. Por el fruto se conoce el árbol. Vamos a ver otro árbol, la palmera. ¿Saben con quién se compara la palmera o cuadro de qué es? La palmera es cuadro. Tal vez algunos ya tienen su listado con la lista de cuadros y tipos, pero aquí vemos que la palmera es cuadro del creyente maduro, ¿sí? Cuadro del creyente maduro. Dice la Biblia en Salmos capítulo 92:12, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Y si ustedes ven un poquito cómo es que crece la palmera o cómo es que florece la palmera, ves que la palmera tiene una raíz directamente hacia abajo, bien profunda, y llega abajo buscando en las profundidades el agua. Una palmera puede estar en un desierto, pero vas a ver que su hoja siempre está verde, porque no importa las condiciones climáticas que puedan haber, si hay viento, si hay frío, si hay calor, si es de noche, si es lo que sea, van a estar siempre verde la hoja porque está tan arraigado la raíz, alimentándose en las profundidades de las aguas. Así como el creyente, cuando no importa qué condición, qué problema, qué dificultad esté pasando, si está arraigado a la palabra de Dios, es muy posible, te lo aseguro,
que es muy posible que no le afecte absolutamente nada y que pueda reverdecer muy a pesar de las condiciones climáticas que esté pasando, de los problemas que esté sucediendo. Vamos a otro árbol, el cedro. El cedro, entonces, como vimos que la palmera es el creyente maduro, el cedro representa al creyente en un proceso de crecimiento, ¿sí? Porque como leímos recién, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Y cómo crecen los cedros en un bosque? El Líbano es un bosque. Fíjate, hay tal vez un árbol, un cedro que está ahí creciendo torcido, pero tiene un cedro muy cerca al lado que ya es más grande, y cuando llega a este cedro lo va levantando, y cuando va creciendo llega a un punto que esa inclinación ya queda sin efecto por la acción del otro cedro. Así es como el cristiano o Dios tiene el propósito, el objetivo de que el cristiano crezca, ¿sí? No es por alguna razón propia o injusta de parte de Dios que creó la iglesia, que por ahí nosotros pensamos, nuestra iglesia, no sé, hay un montón de otras iglesias que son mejores o podríamos ni siquiera crecer con una iglesia. No es porfiado Dios al instituir este organismo que es la iglesia, porque es posible que si hay alguno de los hermanos que está por ahí torciéndose, haya otro hermano que le dé consejos para enderezarlo. Entonces, en los cedros vamos a encontrar tantas riquezas espirituales que podemos llegar a sacar de allí, ¿sí? Qué interesante. Vemos a otro árbol, la higuera. La higuera también hemos aprendido que es un cuadro de la nación de Israel, pero como nación. Y bueno, si vemos en Lucas capítulo 13, versículo 6, aquí Cristo lo compara con la higuera y dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también en la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dios pasó alrededor de 4.000 años buscando frutos de Israel. Y al no dar fruto, vino después de 3.000 años, ¿sí? 3.000 años, en el tiempo de Sennacherib, sin fruto. Vino a través de Nabucodonosor, sin frutos. Después de 4.000 años, cortó con Israel, con el propósito de comenzar. ¿Se acuerdan de ambos pueblos? Hacer uno, la iglesia, las 3 tipos de personas con las cuales Dios trata en la Biblia: judíos, gentiles, y después sacó a los judíos del lado, cortó la higuera y trata ahora con este pueblo, que de ambos pueblos hizo uno, llamado la iglesia, ¿sí? En Mateo 21, 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. El 21, 19, la primera parte, y viendo una higuera cerca del camino, con apariencia de vida pero sin fruto, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Tipo de la nación de Israel, que tenía una religión muy linda, muy bonita, llena de hojas tal vez, llena de aparente madurez verde, aparente vida,
pero sin fruto. Pero sin fruto. ¿Sí? Igual que Israel. Lucas 21, 29 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Lucas agregó todos los árboles. Mateo fue a los judíos. Los judíos han de mirar a la higuera. Nosotros tenemos que tener la inteligencia, no solo de mirar la higuera, sino también todos los árboles. El cristiano tiene que tener en cuenta la higuera por alguna razón, porque nosotros, según Pablo, somos injertados en la higuera y ellos son naturales, con lo cual miremos a la higuera, pero veamos, proyectémonos en nuestros árboles. Así es, de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Es muy, muy interesante. Muy bien, en Daniel 4 acá tenemos un árbol que representa a las naciones gentiles, representada también en árboles. Lucas 21, 29 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, Mateo y Lucas hablan de la higuera, va a brotar. Y aquí dice, ha echado higos. Ahora tenemos otro fruto, otro árbol, o bueno, las uvas no es un árbol, pero las uvas silvestres, que también creación de Dios, nos está mostrando un aspecto de hombres, en este caso a Israel, pero en rebelión. Uva silvestre a Israel en rebelión. Isaías 5:3 dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera es su principio, vi a vuestros padres. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Muy bien, ahora tenemos otro aspecto, el olivo. El olivo se compara en la Biblia como la vida espiritual de Israel o la vida restaurada de Israel, o cuando Dios estuvo tratando con Israel y las cosas estaban bien con Dios, he ahí al olivo, ¿sí? Dice Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Interesante. Bueno, también se puede leer Romanos 11, del 17 al 27. La iglesia ha recibido parte de la herencia espiritual de Israel. Entendamos que la maldición está puesta sobre la higuera, no sobre el olivo, sino sobre la higuera.
Entonces la iglesia ha recibido herencia no sobre la higuera, sino sobre el olivo. Es decir, que la vida nacional de Israel, o sea, la palmera, cualquier judío puede aceptar a Cristo y convertirse en parte del olivo, ¿sí? Pero sigue siendo como nación, como la higuera. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Un árbol me representa a la nación de Israel como nación, pero otro árbol me representa la vida espiritual de Israel, a la cual nosotros como cristianos también formamos, estamos injertos ahí, ¿sí? Ahora, la señal de la venida del Señor no es el avivamiento de Israel, ¿sí? Como nación, como digamos, reverdeciendo espiritualmente, sino la señal es cuando la higuera florezca, ¿sí? La higuera, la formación de la vida nacional, así como pasó en 1948. La promesa de juicio en Isaías 10:15 dice: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Entonces la promesa de restauración de Isaías 55:12 dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán nación delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Vemos aquí a árboles aplaudiendo a la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Los árboles no aplauden. ¿A qué se está comparando? Dios tiene preparado todo el universo para que la gloria sea recibida por el hombre, ¿sí? Fíjense, Isaías 61:3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Judas 12: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Creo que nos quedan dudas que los árboles nos están dando una idea de que cada vez que hay algo, un árbol allí en la Biblia, algo tiene que ver con el hombre. Muy bien, y bueno, también vemos en Ezequiel capítulo 31 del 5 al 14, también un cuadro aquí, un árbol que presenta al anticristo como un árbol. Y bueno, ya que estamos, pasamos a algo relacionado con los árboles, las aves del cielo, las aves. Primero, la paloma. La paloma representa al Espíritu Santo. En Juan 1:32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él el Espíritu Santo. Ahí está, ¿ven? Génesis 8:7 dice: y envió un cuervo. ¿Se acuerdan cuando estaba sucediendo lo de Noé, el arca de Noé? Dice que Noé va y envía un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Después del diluvio, Noé envía 2 clases de pájaros. Primero cuervo, después paloma. Los cuervos, una especie inmunda, da lugar al juicio, ¿sí? Pero después la paloma es enviada una y otra vez, 2 veces. Interesante. Después del juicio, o sea, el cuervo es echado del cielo, como dice Apocalipsis 12, léanlo allí. Miren qué interesante que está esta parte. Vamos a ver en este cuadro del arca de Noé,
este envío de los pájaros, vamos a ver un cuadro maravilloso de cómo es que actúa el Espíritu Santo a través de los tiempos. Antes de la ley, Dios envió a su Espíritu Santo, pero no podía encontrar morada en la tierra. Entonces el Espíritu Santo venía, actuaba, se movía en el medio, pero volvía. ¿Sí? Durante la ley, Dios envió a su Espíritu de nuevo y regresó con muestra del olivo. ¿Sí? Así como la segunda vez que la paloma vuelve y le presenta a Noé una ramita del olivo. Qué interesante. Dios estaba tratando con Israel, con la ley. Los judíos estaban intentando obedecer a la ley y estaban los levitas administrando las cosas de Dios y estaba todo relativamente funcionando. Entonces ahí estaba la ramita de olivo, ¿se dan cuenta? Después otra vez es enviado la paloma, pero nunca más regresó. Y otra vez entonces Dios envía al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y hasta el día de hoy el Espíritu Santo no volvió. Está viviendo acá, haciendo morada en cada uno de los cristianos. Fíjense como una paloma y un relato allá por el arca de Noé nos muestra lo que está pasando con el Espíritu Santo en la antigüedad y lo que está pasando con el Espíritu Santo ahora. Fíjense qué interesante. Dios en el Antiguo Testamento nunca moró en el cristiano o en el que creía, sino estaba ahí en medio de ellos, iba y volvía. Hoy el Espíritu Santo no ha vuelto al cielo, está viviendo en cada uno de nuestros corazones. Dios viviendo en nosotros. Interesante entender a las aves, la creación de Dios, como vemos allí, porque lo invisible de Dios, su eterno poder, se hace claramente visible a través de las cosas creadas, a través de la creación. Vamos ahora aquí a a Eclesiastés capítulo 10, versículo 20. Dice: ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Se dan cuenta? Acá las aves están dándonos un cuadro, yo creo que de los demonios. Así que lo que hablas por ahí en secreto se hace conocer en público, porque Satanás, los demonios, andan desparramando chismes por ahí. ¿Por qué entonces la iglesia puede tener tantos problemas hoy? Porque los demonios comparten lo que decimos y hacemos nosotros en lo secreto. Interesante. Vamos a otros seres creados, los peces. Dijo Cristo en Mateo 4:19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fíjense qué interesante. Pescadores de hombres, comparando a los hombres a ser ganados. Entonces los peces son hombres pronto a ser ganados para el Evangelio, ¿sí? Entonces es una pesca en el Evangelio. Qué interesante. Y si podemos entender cómo los pescadores tienen sus técnicas para pescar, tal vez podemos entender cuáles son las técnicas que Dios quiere que nosotros usemos para pescar a los hombres. Es muy interesante. Y es tan interesante, yo he tenido la oportunidad de pescar en los ríos de acá de nuestra ciudad de Mendoza. Es muy particular, porque son ríos que uno piensa que qué pescados pueden haber acá, qué peces pueden haber acá. Son muy poquitas las aguas que corren, pero yo fui aprendiendo con un
amado pastor que hoy está en la presencia de Dios, Pastor Espinosa, un gran amigo, que me enseñó a pescar. Una vuelta fuimos a pescar por Malargüe, allá a Valle Hermoso, un lugar muy lindo. Y él me enseñó un secreto muy interesante. Habían lugares y técnicas. El pez no tenía que verte, tenía que tirar en este caso pescamos con cucharitas, pues también se puede pescar con moscas, según el lugar es la carnada que vas a usar. Y teníamos que ocultarnos y tirar la cucharita y traerla. La cucharita simula un pececito y venía el pez y lo agarraba. Y ahí, no sabes qué lindo que es pescar una trucha. Es algo, la sensación es hermosa realmente. Pero todas estas técnicas me fueron enseñando lo importante y la manera que yo puedo hacer para pescar una persona para Cristo. Cristo lo dijo: venid en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Querés lograr pescar a hombres para Cristo? Empieza a agarrar en enciclopedias, entra a internet, busca técnicas de cómo se pesca realmente y después imagínate qué técnicas, qué tácticas puedes usar para alcanzar a hombres para Cristo, para pescarlos. Mateo 17:24 dice: cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, fíjense qué interesante lo que le dijo Pedro: sí, ¿cómo que no va a pagar? Sí paga. Y Pedro sabía que el maestro no tenía un mango, no tenía plata. Pero él fue a su maestro y antes que Pedro hablara, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego, ¿los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échale al suelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces vemos acá que Pedro fue a pescar y sacó dinero del pez. Y acá tenemos una enseñanza muy interesante. Si te hacen falta recursos en tu iglesia para alcanzar a otros para Jesús o para desarrollar la iglesia, acá Cristo nos está enseñando: anda a pescar, anda a pescar. Tal vez en algún pez que haya por ahí está el dinero, el recurso que necesitas para hacer las cosas para Dios. Y acá está muy lejos de enseñarte, de sacarle dinero a la gente, porque las iglesias no viven de la nada. Necesitamos crecer y por ahí necesitamos los recursos, y los recursos no los vamos a encontrar por abusar de la gente. Los recursos van a venir y la gente va a dar en forma dadivosa, y nosotros debemos preocuparnos no en los recursos, sino en ganar las almas para Jesús. Vamos por otro camino ahora. Ya vemos que la creación de Dios nos está mostrando un montón de cosas acerca de Dios. Vamos a ver animales, diferentes animales, bueyes, el buey. En la Biblia habla de bueyes como los obreros cristianos. En 1 Corintios 9 y 10, allí está hablando de las yuntas de bueyes. Casi siempre trabajan en dos, los bueyes siempre en dos. ¿Y saben qué interesante? Los bueyes siempre están amarrados a un madero, como el cristiano. Debemos trabajar
Dios los envió en dos, pero la manera de trabajar es amarrado a la cruz de Cristo, al madero. Interesante cómo es que los bueyes suben montañas. ¿Saben cómo suben un monte, un buey? Con sus rodillas. Cuando hay dificultades, cuando va todo cuesta arriba, ¿cómo debemos estar subiendo esa cuesta arriba? Igual, de rodillas, orando, llevando la cruz de Cristo, de rodillas. Ok. En Juan capítulo 2 versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, bueyes, ovejas y palomas, tres cosas. Aquí tenemos una aplicación espiritual. Bueyes, obreros cristianos; ovejas, los creyentes; palomas, el Espíritu Santo. En el mundo de hoy, el hombre tiende a hacer negocio con estas cosas y Dios se molesta muchísimo. No podemos hacer negocios ni con los obreros cristianos, ni con los cristianos, ni con el Espíritu Santo. Tengamos cuidado con eso. Dios tiene un látigo para eso. Dios tiene castigo para eso. Debemos usar estas cosas para los negocios espirituales, para ganar al mayor número. Bueno, ahora vemos el pollino de asno montés. El hombre inconverso representa al pollino de asno montés. Fíjense qué interesante cómo podemos ver en un animal cómo es que se va a comportar la persona que es inconversa, la persona que no tiene a Jesús en su corazón. Entonces dice Job capítulo 11 versículo 12: el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Éxodo 13:11 dice: cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Oh, qué interesante. El asno lo vas a redimir con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Interesante la comparación con el asno y con el hijo. Con lo cual, si yo quiero entender cómo funciona el corazón de una persona que no tiene al Espíritu Santo dentro, que no tiene a Jesús en su corazón, que no ha recibido a Cristo, y quiero entender cómo es, las características, cómo puedo llegar. Bueno, estudiemos al pollino de asno montés, y ahí vamos a entender tal vez alguna estrategia como para poder llegar al inconverso. ¿Bien? Muy interesante, muy interesante. Deuteronomio 22:10 dice: no ararás con buey y con asno juntamente. No ararás con buey y con asno juntamente. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces acá queda muy clara la comparación de Deuteronomio con 2 de Corintios, que no hay que arar con buey y con asno, y acá dice: no unáis a yugo desigual, hablando del yugo que hay que llevar cuando uno está arando, con los incrédulos, creyentes con incrédulos.
guarda con hacer negocios. Entonces ahí vemos la creación en acción y vemos cómo Dios plasmó en cada creación, en cada parte de la creación, algo de Él, algo para enseñarnos de la vida, y podemos ver a la Biblia saltando en la creación. Interesante. Ahora los perros, muchos tenemos como mascotas a los perros, pero interesante qué rol cumplen en la Biblia. No quiere decir que el perro que tengas en tu casa es lo que dice la Biblia que es. Dice segunda de Pedro, y acá según lo que leemos vamos a ver qué representa un perro. Y quiero leer primero el pasaje porque me van a decir, pero qué malo que eso, como presentas a los perros como esto que viene acá. Segunda de Pedro 2:22. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces los perros está hablando de los falsos profetas, ¿sí? Fíjense que dice acá Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Apocalipsis 2:15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, cosas que no entrarán en los cielos. Los perros no entrarán en los cielos, ¿sí? Bueno, también tenemos acá a los puercos, ¿sí? Que también habla de los falsos profetas, así como los perros, la puerca. El clima, también con el clima y el tiempo. Dice acá, la tormenta de lluvia simboliza el juicio de Dios. Después de la tormenta, cuando hay una lluvia así, tal vez que hasta da miedo, pero pasó la tormenta, viene un frescor, no sé si has sentido después de la lluvia, sentís el olor a lluvia, qué agradable, qué fresco que es. Entonces después del juicio de Dios, también todo va a ser igual, hecho nuevo, ese olor a fresco, todo nuevo, ¿sí? Ahora, en los torbellinos, vemos acá que los ciclones representa a la segunda venida de Cristo. En Isaías la nieve dice, venid, Isaías 1:18, luego dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, la nieve, esa creación de Dios tan maravillosa, esos copos tan fantásticos, tan perfectos, puede caer la nieve en el terreno más feo, más horrible, más horripilante que hay, o en el terreno más desparejo, pero cuando cae la nieve y tapa todo, se ve todo muy blanco, todo maravilloso, todo muy agradable. Así será emblanquecido el corazón de aquel que pone su confianza en Jesús. Bien, ahora vemos en las comidas. En las comidas también vemos la creación de Dios ahí. La palabra de Dios es como comida, ¿sí? La palabra de Dios es un cuadro de la comida también, o al revés, la comida es un cuadro de la palabra de Dios. Apocalipsis 10:9 dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. En Ezequiel 2:9 también habla ahí, y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que haya. Come este rollo y ve
y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Es dulce a nuestra boca, pero al digerirlo es amargo. Eso quiere decir que tengo que cambiar algunas cosas en mi vida. Cuando veo que la palabra de Dios está entrando en mi vida y a la luz de la Biblia, la Biblia está por acá, la palabra de Dios está por acá y mi vida está por acá. Entonces produce un sentimiento de culpa por ahí, porque Dios está tratando el pecado conmigo. Entonces por ahí es amargo tratar mi vida, enderezar mi vida a los principios, a los estándares de Dios. Pero bueno, es así. La palabra de Dios es así. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En Job 23:12 dice allí: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé la palabra de su boca más que mi comida. En la Biblia hay una dieta completa, ¿sí? Una dieta balanceada: manzana, leche, agua, pan, carne, miel y trigo. Ahí encontramos también en la palabra de Dios personas. Las personas, encontramos ciegos, encontramos ahí en Juan 9 ciegos, en Éxodo 4, en 2 de Pedro 1 la miopía espiritual, y en 1 de Samuel 3 ahí vemos a Elí que no podía ver. Fíjense que interesante, vamos a detenernos un poquito acá en 1 de Samuel 3. Ahí estaba el joven Samuel ministrando, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Aquí tenemos una palabra clave para aquellos que han estado estudiando esas palabras claves. Aquellos días no había visión con frescura. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer, de modo que no podía ver. ¿Y saben qué coincidencia es con Elí cuando sus ojos empezaron a oscurecer? Entonces Dios cambió de óptica, dejó de hablar con Elí y comenzó a hablar con Samuel. En el versículo 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y acá vemos una lección muy linda. Me gustaría que pudiéramos estudiar el capítulo 3 de Samuel para ver qué interesante que es la lámpara de Dios. En la Biblia aprendemos que no debía ser apagada, debía alumbrar continuamente, pero Elí acostumbraba a apagarla. Entonces justo sus ojos comenzaban a oscurecerse, ¿sí? En la ceguera, en las personas nos vamos a mostrar un cuadro de aquellas personas que apagan la lámpara de Dios y sus ojos comienzan a oscurecerse. Y el problema de Elí, ya lo sabemos bien, recuerdan que él era un profeta de Dios, un sacerdote que estaba ahí en el templo, pero él tenía un problema. No había educado a sus hijos. No había, dice la Biblia: por cuanto no estorbaste a tus hijos, yo te hago a un lado. Así que acá tenemos a un ciego, los padres que no estorban a sus hijos, no pueden ver lo importante. Ahora está de moda a los hijos dejarlos ser, está bien, hay que más o menos guiarlos, pero dejarlos ser. No es así. Hay una tarea muy difícil para los padres en este tiempo, y muchos padres han optado por dejarlos ser, acomodar a los hijos para que los eduque la televisión
para que los eduque las escuelas, lo eduquen sus amigos en el barrio. Dejarlo ser. Y aunque sea, dice la palabra acá, estorbalo. Sí, bueno, pero es medio incómodo estorbar, molestar a tu hijo. Bueno, Dios le dice acá a Elí, por cuanto no estorbaste a tu hijo, yo te hago a un lado. Qué interesante, la ceguera en las personas, la creación de Dios. Bueno, también vemos paralíticos en la Biblia, leprosos que también nos pueden enseñar algún aspecto de Dios y de nuestro pecado. Todo lo que ves en este mundo te va a ilustrar alguna verdad de Dios. Muchas veces cuando voy al campo y hago preguntas, qué sé yo, mi suegro trabajaba en el campo, y si yo quiero saber algo de cómo plantar tomates, mi suegro en el fondo tenía una pequeña chacrita, qué sé yo, tiene limones, tiene tomates. Bueno, no sé, ahora está viejito mi suegro y casi no va para el fondo, pero creo que todavía algunas cosas ahí tiene. Y bueno, tiene granadinas, tiene limonero, tiene también un naranjo, por ahí plantó alguna vez acelga, y cualquier cosa que le preguntás, él te da los detalles, pero con mucha precisión. Una vuelta íbamos en el auto por una calle, la calle Otero, para los que conocen Maipú, y me muestra una hilera de árboles. Mirá todos esos árboles, mirá, observá las hojas, está todo seco. ¿Y sabes por qué? Fíjate abajo. Miro, ¿qué observás? Y que no llega el agua, no hay acequias, esos árboles están secos. Interesante, ¿no? Con solamente observar, mi suegro, que ha trabajado toda su vida en la tierra, se da cuenta de detalles que nosotros que vivimos en la ciudad, en la locura de la ciudad, ni nos damos cuenta. Y en esos detalles nos damos cuenta que cuando un árbol está falto de agua, se seca. Cuando un hombre está falto de la palabra, se seca. Interesante. Bueno, esperamos para la próxima regla. Muy pronto la vamos a estar subiendo. Dios los bendiga y espero que les haya servido esta lección. Lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible en la creación. Así que si hay algo difícil de entender en la Biblia, fíjense, les aseguro que no debe ser tan importante. Si una persona de campo no puede explicarnos con la vida que lleva algo de la palabra, recuerden, no es importante. Vas a aprender más en el campo, en la naturaleza de Dios, que lo que te puede enseñar un teólogo, un intelectual. Acordate, vas a aprender más allá que ahí en las academias. Bueno, Dios te bendiga.